Bienvenidos a esta sesión de multiómica y biología de sistemas. Bueno, en este tema lo que vamos a hacer es una integración. Básicamente que cuando hacemos el estudio de los sistemas biológicos nos vamos a encontrar con diferentes niveles de complejidad. Entendí esta complejidad como la incapacidad que tienen los sistemas de predecir su comportamiento a partir de los componentes individuales. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando algún problema y estamos utilizando células individuales, hay una mayor facilidad de comprender o de simular su comportamiento en ese sistema a nivel de célula individual, a partir de sus componentes individuales, por ejemplo, los genes o expresión de genes, proteínas, algún tipo de metabolito y demás. Sin embargo, si utilizo esas mismas moléculas para producir el comportamiento, ¿verdad? O caracterizar algunas condiciones en particular de órganos, perdemos mucho, tenemos muchísimo problema para hacer ese paso de integración, o inclusive cómo mis genes van a definir cuál va a ser el comportamiento de la población, por ejemplo, ante algún fenómeno social o alguna situación justamente en el que ocupemos una interacción, ¿verdad? Mis decisiones, cómo se ven influenciadas por la expresión de un gen, por ejemplo. Entonces, a ese concepto es lo que llamamos una pérdida de la capacidad predictiva. Y por supuesto, esto lo podemos llevar a otros niveles, ¿verdad? Puede ser desde el nivel atómico, subatómico, o inclusive mucho más complejo a lo que es la biosfera, el universo y el cosmos en general. Inclusive, cuando tratamos de estudiar este comportamiento de complejidad y la predicción, podemos clasificar los sistemas basado no solamente en la capacidad de, entonces de predecir el comportamiento, sino además en el número de elementos que componen a ese sistema. Por ejemplo, si tenemos un número de variables que son pocas variables, ¿verdad? Pero no podemos predecir el comportamiento de lo que llamamos un sistema caótico. Y existe toda una teoría que se llama la teoría del caos, que estudiamos con mucho detalle en aplicaciones de la física, en matemática más pura, ¿verdad? Que hacen ese tipo de estudios. Y si tenemos pocas variables y podemos predecir el comportamiento, lo que llamamos es un sistema simple de causa-efecto, ¿verdad? Entonces, digamos que esto no implica mayor complejidad. Pero contrasta con los casos en los cuales tenemos muchísimas variables y podemos predecir el comportamiento de un sistema. Y lo que decimos que en ese caso el sistema es complicado, no por el asunto entonces de la predicción, sino porque el número de variables que se ocupan brinda un tipo de complejidad, por ejemplo, a nivel computacional o de procesamiento de datos. Y definitivamente los más retadores son los que llamamos los sistemas complejos, en los que hay muchas variables y aún así no podemos hacer algún tipo de predicción. Para esto, entonces existen diferentes métodos, ¿verdad? O modelos que podemos aplicar en los diferentes contextos. Y hay una metáfora que se llama la metáfora de la vaca esférica, que hace referencia a un problema y básicamente que nos recuerda de que todos los modelos tienen limitaciones. La situación era en particular de que estaban estudiando la producción de carne y de leche en una farmacia, y los académicos de la universidad básicamente dieron que la solución al problema, ¿verdad? Que facilitaba o que aumentaba la producción de estos productos era si la vaca era esférica, ¿verdad? Básicamente lo que nos está recordando es que cuando nosotros hacemos un tipo de modelo para estudiar un fenómeno, no podemos perder la perspectiva de que la realidad es muy difícil de modelar y que nuestro modelo va a tener limitaciones, que en algunos casos esas limitaciones pueden ser suficientes o digamos no necesariamente van a interferir con la interpretación que podemos realizar. Pero en otras ocasiones esas limitaciones son fundamentales ya para la hora de poner en práctica, ¿verdad? Tal cual nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis de genes que lo hacemos en condiciones controladas versus un ser vivo, o cuando hacemos el estudio del comportamiento de repente de un ratón versus el lugar donde verdaderamente vive, o una persona que está tomando una decisión versus
la decisión tomada en el colectivo. Y, ¿verdad? Entonces, esos fenómenos, al ser modelados, y debemos recordar que van a tener una serie de limitaciones. Desde el punto de vista molecular, y entonces esta complejidad hemos estudiado a lo largo del curso diferentes niveles en los cuales hemos empezado desde la parte, entre comillas, más esencial, que es el estudio del ADN, a partir de lo que llamamos como la genómica, y así hemos avanzado en diferentes niveles y estudiando las moléculas en lo que nosotros llamamos niveles ómicos. Sin embargo, algunos acercamientos, ¿verdad?, que tratan de tener una visión más integrada, involucran múltiples capas a nivel ómico. Y esto es lo que llamamos las ciencias o el estudio multiómico, en el cual entonces diferentes niveles son integrados para entender el comportamiento de los sistemas y ojalá predecir sus comportamientos. Y en este contexto, si bien esto implica una gran complejidad y no solamente a la hora de adquirir datos, sino en el procesamiento, ya existen muchos estudios en los cuales se pueden ver el traslape de estas capas y en realidad se vuelve cada día, digamos, más frecuente para dar una visión más integral y acercándonos un poquito más a lo que es la realidad del fenómeno que estamos estudiando. Como ven acá, entonces, un estudio multiómico se refiere justamente al traslape de diferentes niveles ómicos para el entendimiento, entonces, de un problema médico-biológico, ¿verdad? En este caso particular, referido al estudio de enfermedades, pero aún así, por supuesto, en cualquier condición en donde apliquen este tipo de estrategias. Por ejemplo, algunos de estos análisis no tienen necesariamente por qué aplicar todas las capas a la vez, pero podríamos hacer un tipo de perfileo a nivel genómico, ¿verdad?, con el estudio de haplotipos, buscar algunos elementos particulares que tengamos a nivel de genoma, ver la regulación o los diferentes procesos a nivel epigenómico que van a interferir con la actividad de esos genes o elementos, la producción de transcritos, la producción de proteínas, la producción de metabolitos, ¿verdad? Y todos en conjunto podríamos hacer después una caracterización a nivel funcional para estudiar fenotipos y características particulares con otro tipo de modelos, como lo podrían ser los cultivos celulares, mediciones propiamente con otras técnicas moleculares, ¿verdad? No necesariamente alto rendimiento o enfocadas en secuencias de ácidos nucleicos, o inclusive modelos animales y ojalá inclusive ya luego su estudio en el organismo de interés. Esta es otra representación de eso mismo, como ven. Entonces tenemos diferentes niveles en los cuales entonces se estudian no solamente las moléculas desde un único nivel ómico, ¿verdad?, sino en realidad una integración en particular con otros tipos de datos. Y normalmente para hacer este tipo de estudios tan complejos es muy normal que se asista de algo que llamamos grafos o interacciones entre moléculas representados como redes moleculares. Y es donde viene o entra, digamos, en sentido el concepto de biología de sistemas, que es básicamente la biología de sistemas, el estudio de las interacciones moleculares. Por supuesto, podríamos hacer biología de sistemas a un único nivel ómico, ¿verdad? Solo nivel genómico. Es mucho más popular hacerlo, por ejemplo, a nivel transcriptómico. Eso es muchísimo más popular, pero podría hacerse también a otros niveles como proteómico únicamente, metabolómico, a nivel, digamos, del microbioma. Y bueno, mucho mejor desde el punto de vista multiómico si hacemos una integración. La biología de sistemas, entonces, como les digo, trata de el modelado de las interacciones moleculares y que van a implicar entonces no solamente una forma de cómo relacionar estas moléculas, ¿verdad?, que podría ser funcionalmente, podría ser físico-químicamente, sino además describir los procesos a los cuales se asocian esas moléculas como un todo. Entonces, a diferencia de lo que podríamos estudiar en un curso general más de bioquímica, que normalmente se enfoca como en algunos elementos en particular y demás, la biología de sistemas se diferencia porque trata de comportar el comportamiento global del sistema a partir de sus componentes individuales.
Es decir, puede estudiar sus componentes individuales, como lo podría hacer, digamos, desde el más del punto de vista de bioquímica. Pero el interés como tal de la biología de sistemas es integrar el comportamiento de esas interacciones para finalmente describir el comportamiento o la predicción, ¿verdad? Que a nivel de modelos podemos tener, que vaya a representar el estado del sistema biológico. Hay algunas propiedades entonces que son particulares para este tipo de modelaje que no tenemos con otros acercamientos, como lo es la robustez y la sensibilidad. Eso lo que nos dice es que si tenemos muchas conexiones, esto es como una carretera. Imaginemos nosotros modelando las calles del Valle Central, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ir de aquí a La Juela y el que llamábamos el Puente La Platina, si ese puente se cierre, ¿qué tanto caos ocasionamos en el Valle Central, aunque sea ya localizado en la zona oeste? Bueno, es mucho normalmente. Y eso lo que nos dice es que el sistema es muy sensible en ese punto. Sin embargo, si pensamos en en otra calle o alguna zona, supongamos Guadalupe, ¿verdad? ¿Cuántos accesos tiene Guadalupe? Si cerramos alguna calle particular y existen muchas otras calles para llegar a Guadalupe, sí, ok, eso es redundancia. Hay muchas conexiones adicionales a una particular para conectar dos puntos en particular. Otra situación que puede pasar es el concepto de ultrasensibilidad. Esto es que si un fenómeno me condiciona al otro. Por ejemplo, se sabe que el número de accidentes de tránsito aumentan cuando hay lluvia, ¿verdad? Entonces, el sistema tiene una tasa, por decirlo así, de accidentes de tránsito en un día que no es de lluvia. Y el hecho de que exista lluvia hace que el sistema se vuelva más susceptible a los accidentes de tránsito. Eso es la ultrasensibilidad. Es el cambio de estado dado por un fenómeno previo que ha sucedido. Y la biestabilidad, que hace referencia a cómo un sistema puede coexistir en dos posibles estados. Al mismo tiempo, no necesariamente físicamente en el mismo lugar. Por ejemplo, esto si nosotros lo vemos en una condición de los tumores, pueden existir células normales que tienen un estado fisiológico bien definido, que son, digamos, el ejemplo clásico, ¿verdad? De una célula bien portada que tiene todo su proceso regular. Y tenemos una célula que luego se transforma y vive ahora en una situación que pese a ser caótica genéticamente, sobrevive y pueden existir los dos estados, células normales y células tumorales y pueden coexistir. Y entonces la biestabilidad hace referencia justamente a la posibilidad de tener una condición alternativa en el cual un sistema puede existir, pese a que no es la forma normal. Cuando hablamos de biología de sistemas, podemos hacer referencia también a la forma, la forma en cómo vamos a modelar las interacciones moleculares. Y esta forma la podemos ver desde dos grandes puntos de vista. Uno es, si quisiéramos, como vemos en esta representación, si nosotros queremos estudiar al organismo, entre comillas, completo, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos hacer una mirada a todo lo que podamos de ese organismo y luego voy a ir a tratar de buscar patrones a nivel de moléculas más particulares, ¿verdad? Es lo que llamamos una biología de sistemas top-down o descendente, ¿verdad? Porque trato de ver el organismo completo y luego ir a descubrir o reconocer las moléculas específicas que están asociadas a una condición, ¿verdad? Por ejemplo, una condición podría ser control versus una condición con un antibiótico, una bacteria, o podría ser una condición sano versus enfermo, ¿verdad? Algún tipo de comparaciones de este tipo. Pero podría suceder que a mí me interesa más bien agarrar ya desde el inicio, un conjunto pequeño de moléculas particulares a un nivel ómico o a varios niveles ómicos, pero al fin y al cabo un grupo pequeño, entre comillas, de moléculas y estudiar el comportamiento del organismo basado únicamente en esas moléculas. Eso pasaría, por ejemplo, cuando yo decido que una ruta metabólica, por ejemplo, o una vía de transducción de señales me define el estado de
una célula. Eso es lo que llamamos un acercamiento ascendente o bottom-up. Como lo vemos por acá. Vamos a ver algunos ejemplos. Y cuando nosotros hablamos de una biología de sistema descendente, entonces normalmente lo que hacemos es, como queremos tener una vista completa del organismo, tenemos redes de interacción. Normalmente la llamamos interacción de proteínas o PPI, ¿verdad? Como la vemos acá. Interacción proteína-proteína. Podemos tener otro tipo de redes basadas en coexpresión, red de regulación, análisis de balance de flujo, ¿verdad? Que estas son diferentes formas de cómo crear estas redes, pero al fin y al cabo lo que queremos decir es que una característica normal de esto es que ocupamos muchos datos, ¿verdad? Entonces vamos a tener de cientos a miles de moléculas modeladas, interacciones y demás, y luego vamos a tratar de hacer una predicción del comportamiento del sistema, probablemente reconociendo un conjunto pequeño de moléculas. Sin embargo, yo podría más bien iniciar específicamente de un grupo pequeño de moléculas y hacer todas mis descripciones a partir de eso. Normalmente para este tipo de estrategias utilizamos otro tipo de modelos más probabilísticos o inclusive mucho más popular el uso de ecuaciones diferenciales cuando puedo hacer mediciones de estas moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de expresión de genes o tengo algún biosensor que me permite este estudio. Es lo que llamamos biología de sistemas ascendente. Vean aquí dos ejemplos de trabajos que he realizado antes, en los cuales vean este que es un bottom-up, es decir, pocas moléculas, esta es la vía de los esfingolípidos, y yo digo que todo el comportamiento del sistema, la vida o la muerte de una célula depende de cómo yo tenga este sistema pequeñito, ¿verdad? Que son, en este caso, no son más de 15 moléculas. Sin embargo, en un tipo descendente o top-down, yo traté aquí de modelar todos los genes diferencialmente expresados en una condición de una bacteria que tiene ciprofloxacina versus el control sin cipro. En ese caso, entonces vean que estoy modelando una red grande, en este caso como unos 500 genes, y podemos identificar aquí un grupito de genes de interés, ¿verdad? Entonces voy a quedarme luego trabajando con este grupo pequeño. Esto es lo que llamamos descendente. Hice una mirada de todo el sistema y luego seleccioné un pequeño grupo. Y en este sentido, entonces, para trabajar este tipo de modelos, entonces vamos a requerir de modelos matemáticos que dependiendo del conocimiento que se tenga del sistema, así van a ser las posibilidades que tenga para tener esos modelos. Por ejemplo, si es un sistema bien conocido, por ejemplo, imaginemos la glicólisis, que es una ruta bien conocida que conocemos paso a paso. Desde la bioquímica ya se ha caracterizado las constantes y coeficientes que asocian cada uno de los pasos y demás. Yo puedo utilizar ecuaciones diferenciales. Esto es lo que llamamos en cálculo derivadas integrales, ¿verdad? En palabras sencillas podemos modelar todo este tipo de cosas, optimizar. Pero conforme nosotros perdemos conocimiento del sistema, podríamos utilizar relaciones más, lo que llamamos, por ejemplo, lógica difusa, en el cual tenemos ya no relaciones cuantitativas, pero podríamos decir, entre más tal molécula, menor es tal otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Son relaciones if, then, ¿verdad? Entonces ya no tengo números necesariamente, pero sí relaciones. El aumento de tal molécula implica tal condición. Por ejemplo, así bien sencillo, decir, conforme aumenta la glucosa en sangre, tenemos una probabilidad aumentada o el número de casos relacionados a diabetes está aumentado, ¿verdad? Podemos hacer ese tipo de relaciones. Y podemos utilizar probabilidad para hacer este modelado y si no, ya utilizar modelos de inteligencia artificial para establecer relaciones o buscar patrones no predecibles en los conjuntos de datos, que es lo que tenemos más a la derecha. Bueno, eso es básicamente lo que les mencionaba. Y cuando trabajamos biología de sistemas, entonces vamos a tener una serie de elementos que llamamos el ciclo de vida. El ciclo de vida hace referencia como un modelo que es básicamente aplicando el método científico, va a pasar por diferentes etapas. Por ejemplo, voy a generar una hipótesis de cuál es mi red molecular. Por supuesto, esto va a depender de cuál acercamiento estoy utilizando. Luego hago el modelado matemático de esto.
esas redes moleculares, hacemos un ajuste con datos que he obtenido en el laboratorio, ya sea por una tecnología molecular de alto rendimiento o una metodología clásica, ¿verdad? Podría ser microscopía, por ejemplo, expresión de genes con un PCR, cuantitativo en tiempo real. Podría ser alguna medición de alguna proteína por Western blot, ¿verdad? Algún tipo de estrategia clásica, pero también podríamos utilizar alto rendimiento. Entonces, digamos, una transcriptómica o algún dato a nivel proteómico, ¿verdad? Ya con tecnología de alto rendimiento y podríamos hacerlo por acá. Cuando nosotros hemos incorporado esos datos, la idea es obtener o determinar si es posible ajustar una curva que me explique el comportamiento de los datos. Si eso no es posible, y suponiendo que los datos están bien recolectados y que ya no tengo opción de tener más y hay criterios para saber eso, ¿verdad? De si ocupo más datos o no. Entonces me van a llevar a posiblemente reformular mi hipótesis de cuál es la red. Y es esperable que en algún momento, que eso puede pasar, podría ser muchos meses, en algún momento los ajustes que yo haga en este modelo empiecen a dar con un buen ajuste. Es decir, que ya mis predicciones del comportamiento de datos estén dando como tal cual están dando la distribución de puntos de mis datos experimentales. Y a partir de eso, podría realizar un tipo de experimentación, ¿verdad? Como ven por acá, y luego tener entonces como nuevamente en el método científico, tengo una conclusión y que eso me va a servir como insumo para realizar luego una nueva pregunta a ser contestada. Podría ser con esta misma estrategia otra vez o alguna estrategia complementaria. Sin entrar en mucho detalle, entonces en biología de sistema les mencionaba, principalmente cuando lo hacemos en pequeña escala, también se podría utilizar a gran escala, pero es mucho más popular cuando se hace a pequeña escala. Y podemos utilizar ecuaciones diferenciales, como ven aquí, esto implica derivadas, implica mucho cálculo, ¿verdad? Que se van a estudiar ya en cursos específicos de biología de sistemas, se van a estudiar este tipo de relaciones, pero nada más básicamente para recordar ese concepto. Aquí hay un concepto adicional que se llama la ley de acción de masas, que básicamente lo que hace es modelar cómo una molécula puede ser transformada en otra y que matemáticamente se modela con una ecuación que incluye una constante de reacción, ¿verdad? Entonces, este tipo de información es la que se utiliza para incorporarlo en los modelos matemáticos. Esto incluye también cinéticas, ¿verdad? Como no solamente una relación directa de moléculas, sino inclusive sistemas que se pueden saturar, como bien lo conocemos para enzimas. Y, por ejemplo, la ecuación de Micheles-Menten, ¿verdad? Que entonces ya nos va a limitar, ¿verdad? Es un tipo de interacción que existe entre las moléculas, pero donde hay una saturación, como lo vemos por acá. Entonces, este tipo de mecanismo también puede ser implementado en ecuaciones diferenciales para modelar los sistemas biológicos, dependiendo siempre, por supuesto, de los modelos. Estos modelos se van a ajustar y se van a someter a un tipo de optimización en los cuales se van a buscar mínimos de la diferencia que existe entre los datos experimentales y el modelo y la predicción del modelo, ¿verdad? La idea es que la curva de predicción se acerque lo más posible en un consenso a los puntos que yo estoy obteniendo a nivel de experimental y por supuesto siempre teniendo una consideración de que existe una variabilidad natural, lo que llamamos el error aleatorio, ¿verdad? A la hora de tomar los datos. Nosotros hacemos un muestreo y va a tener entonces un tipo de información o una tolerancia que va asociada a ese error aleatorio. Y bueno, para eso entonces existen diferentes algoritmos en los cuales hacen la búsqueda de esos mínimos, ¿verdad? Eso en realidad son curvas multidimensionales, en este ejemplo una curva tridimensional, ¿verdad? Que lo que hacen es empezar a buscar los puntos mínimos en las curvas, en estas curvas que modelan entonces esas diferencias de error. Y para muchísimos casos la complejidad es tan alta que no existe una fórmula, por decirlo así, utilizando álgebra. No es posible determinar esos valores mínimos y por lo tanto se utilizan métodos numéricos, ¿verdad? Que lo que hacen es justamente algún tipo de aproximación a las soluciones dado la imposibilidad de utilizar lo que se llama en matemática algebraica,
Bueno, en ese caso se utilizaría una matemática basada en métodos numéricos o aproximación. Y bueno, ya pasando ya al modelado propiamente de esas moléculas, podríamos utilizar información que existan en bases de datos que ya se sabe que tal molécula en alguna forma interactúa directa o indirectamente con otra, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos las interacciones proteína-proteína. Se llaman así pese a que nosotros inclusive a veces no utilicemos datos proteómicos, es decir, podríamos estar a nivel transcriptómico además, porque lo que suponemos es que en realidad son moléculas codificantes, ¿verdad? Entonces, aunque estemos a nivel transcriptómico, van a ver que en muchos casos se les llama así. Yo prefiero utilizar, por ejemplo, interacciones gen-gen, pero bueno, entonces entra el debate que si al fin y al cabo es más bien un transcrito o demás, ¿verdad? Pero bueno, al final lo que se quiere decir esto es que se pueden modelar las interacciones a un nivel ómico particular, pero en general se entiende de que va a terminar en una proteína. Alternativamente, nosotros podríamos, si no conocemos, si no tenemos estas proteínas, se basan en el conocimiento que nosotros tenemos de las moléculas en bases de datos. Pero si no existiese ese tipo de información, podemos utilizar un tipo de acercamiento que se llama red de coexpresión. Y que las redes de coexpresión lo que hacen es que estas interacciones van a ser dibujadas y solamente si se ven perfiles donde existe una correlación entre los niveles de expresión entre dos genes. Entonces, por ejemplo, si a lo largo de muchas perturbaciones los dos genes cambian en una forma sincrónica, podemos establecer una correlación entre los dos. Puede ser una correlación positiva o negativa, es decir, conforme aumentó el gen A, el gen B siempre bajó, o conforme aumentó el gen A, el gen B aumentó, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, guardan la relación siempre que cambió uno. Alguno se modificó. Entonces se pueden establecer relaciones entre estas moléculas y normalmente lo usamos con datos transcriptómicos y es lo que llamamos una coexpresión. Entonces, ¿qué es lo que decimos en ese sentido? Podría ser que yo no conozca cuál es la función de A, la función de B, o inclusive puede ser que las conozca, pero no sé cómo están relacionados ellos. Entonces, no podría yo utilizar una red PPI, ¿verdad? O PPI. Sin embargo, si yo veo que los dos se mueven conforme uno cambia, ¿verdad? El otro también se mueve, entonces podría decir que, aunque no conozca cuál es su función o la interacción, yo podría decir que están relacionados, y es lo que llamamos redes de coexpresión. Además, nosotros en las redes podríamos identificar, entonces, basados en las conexiones, podríamos identificar grupitos de genes, ¿verdad? O moléculas y conectados o densamente conectados, ¿verdad? En cierto grado, como lo ven aquí, creando grupos o clusters, como lo vemos por acá. E inclusive nosotros podríamos seleccionar representantes de esa red, ¿verdad? Esos representantes que es en este grupo el que esté mayor conectado a los demás, por ejemplo. Y esto es lo que nosotros lo llamamos los hub genes, ¿verdad? O genes principales. Y bueno, si estos genes principales están en cada uno de estos grupos los llamamos módulos, entonces es lo que llamamos genes hubs intramodulares o genes principales intramodulares, que son genes que están dentro, cada gen está dentro de un módulo, ¿verdad? Entonces son como los representantes. Entonces es una forma que uno podría utilizar para hacer análisis y bajar la complejidad, ¿verdad? En lugar de utilizar la totalidad de moléculas, seleccionar un representante de cada grupo. En esta segunda parte de la charla, entonces ya con esto damos cierre, esto anterior, a la parte como más genérica y teórica del asunto. Y en esta segunda parte vamos a hacer el caso de estudio de dos modelos. Este primer modelo es un caso de resistencia a la quimioterapia. Aquí lo que tenemos es un tipo de modelo que va a ser ascendente porque vamos a tener una vía de transducción de señales que se llama la vía de los esfingolípidos. Básicamente la vía de los esfingolípidos crea o forma un rheostato, que eso significa que basado en los niveles que existan o el valor relativo que exista entre los niveles de ciertas moléculas, la asunción es que la célula se va a ir a muerte o va a sobrevivir. Vean que no estamos considerando ninguna otra condición
y lo que estoy diciendo es que todo el comportamiento, vida o muerte de una célula va a depender de cómo son los niveles de ciertas moléculas. ¿Cuáles moléculas? Bueno, hay ciertas moléculas que se relacionan a la muerte celular o apoptosis, como son la ceramida y la esfingosina, ¿verdad? Que son los que tengo aquí, ceramida o la esfingosina. Pero hay otras moléculas, como la esfingosina 1-fosfato, que se asocia a la sobrevivencia. Cuando los niveles de esfingosina 1-fosfato aumentan con respecto a la ceramida o la esfingosina, se favorecen los mecanismos de sobrevivencia y bueno, en caso contrario, si se favorece la ceramida o la esfingosina, se favorecen los mecanismos de muerte celular. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en las células tumorales, ¿verdad? Que no se mueren. Se ha visto entonces que las células tumorales tienden a reducir la ceramida, es decir, desfavorecen la muerte, y aumentan la esfingosina 1-fosfato, es decir, favorecen los mecanismos para sobrevivir. Entonces, una pregunta normal sería, ¿será que en una célula tumoral yo puedo cambiar este balance y cambiar entonces el estado final de esa célula tumoral? Bueno, eso es lo que hicimos en este estudio. Esto yo lo desarrollé durante mi maestría en un trabajo cuyo tutor fue el doctor Rodrigo Mora. Y nosotros aquí básicamente lo que teníamos como idea es que cuando nosotros ponemos una quimioterapia, vamos a producir una condición de estrés a nivel celular que en alguna manera por vías de transducción va a llegar a la vía de los esfingolípidos, ¿verdad? Y eso va a censar esa condición de estrés, los cambios que ha sufrido por la quimioterapia. Y al tener esta afectación, va a cambiar el balance que existe entre las moléculas. De esfingosina 1-fosfato, ceramida y esfingosina. Y esto entonces va a cambiar el estado o la decisión final si la célula sobrevive o no. Y eso nosotros lo hicimos utilizando microscopía fluorescente. Aquí tenemos tinciones, por ejemplo, de núcleos. ¿Verdad? Una molécula que se une al ADN. Aquí tenemos una tinción, una molécula que se une a células muertas, ¿verdad? Entonces se logra internalizar. Entonces, todo lo que vemos aquí en puntos rojos son células muertas. Y luego tenemos un esfingolípido, que es un esfingolípido que es fluorescente marcado, que es esfingomielina marcada. Y lo ponemos al medio, se ubica, interactúa con la membrana celular, como ven aquí los bordes, y se va a empezar a internalizar. Y al internalizarse va a empezar a perder fluorescencia, porque la molécula fluorescente es cortada, ¿verdad? O parte de esa molécula es cortada y entonces se va a perder esa fluorescencia y nosotros podemos registrar eso en el tiempo. Y entonces vamos a ver una caída de fluorescencia. Y entonces el principio básico es que esa cadena de fluorescencia, como ven aquí, nosotros la podemos cambiar, ¿verdad? Qué tan rápido cae o no. La podemos modular cuando utilizamos diferentes drogas, como podrían ser quimioterapias o podrían ser moléculas que inhiben puntos específicos de la vía de los esfingolípidos. Entonces, este es el modelo que utilizamos y para llegar a esta topología, que es la forma, digamos, la estructura final que tiene esta red, tuvimos que pasar por 26 modelos previos y que eso implicó entonces que nosotros agregábamos una molécula, ¿verdad? La esfingomielina marcada, se empezaba a metabolizar y hay un punto en el cual el ácido graso es cortado y el ácido graso es el que acarrea la especie fluorescente. Entonces, en el corte de esta molécula, resulta que se pierde la fluorescencia. Entonces, como ven, hay ciertos nodos que ya no están en verde. Ahí lo que representamos es que se perdió la fluorescencia. Y que nos explica entonces la caída en esas curvas que veíamos antes. Y bueno, entonces les mencionaba, ¿verdad? Entonces que la fluorescencia verde que vemos es la suma, ¿verdad? Suponemos que es la suma de las concentraciones que existen entre estas moléculas que están en verde. Comentarles de experiencia que para lograr hacer esa topología entre el cual yo tuve datos experimentales y finalicé la topología con estas 26 interacciones, pasaron 9 meses, ¿verdad? Para que se den una idea de que esta construcción no es obvia. Ya con eso creamos un sistema de ecuaciones diferenciales, como lo vemos por acá, y vean aquí cómo tenemos los datos experimentales, después de ajustado el modelo, vean cómo está el modelo. Si ustedes ven, es casi que una copia uno del otro, ¿verdad? Entonces, estos son los datos experimentales reales y este es el modelo ajustado. Y luego de eso podemos hacer algo que se llama el análisis de sensibilidad,
que es ir a buscar los puntos sensibles de la red. ¿Recuerdan el ejemplo que les mencioné al inicio? De que si nosotros modelábamos el tránsito en el Valle Central, uno podría modelar cuáles serán los puntos críticos. Si yo cierro esa calle, ¿cómo voy a volver un caos a San José o al Valle Central? Uno podría pensar, bueno, la Platina la pudiera cerrar, o el puente que lleva sobre el Virilla Heredia, o algún punto particular en La Galera, ¿verdad? Son puntos que van a ser muy sensibles para crear un caos entonces en el sistema vial. Bueno, es algo similar. Entonces decir, bueno, ya tengo la red modelada, pero entonces ¿cómo vuelvo caótica esa red? ¿Por qué? Porque bueno, desde el punto de vista biológico, yo quiero intervenir esa red para ver si puedo cambiar el estado predeterminado asociado a esa red. Por ejemplo, si es una célula tumoral y esa célula sobrevive, entonces la pregunta es ¿cuál será el punto donde yo puedo aplicar una droga que yo interrumpa esa conexión y la célula ahora ya no sobreviva, por ejemplo? Eso es el análisis de sensibilidad, ver los puntos de mayor sensibilidad, como lo dicen, y para hacer algún tipo de modificación. Si hacemos una inhibición, ¿verdad? Si pensamos que es muy común como en la parte de, ya desde el punto de vista más farmacológico, si quiero, es más fácil hacer la inhibición de un punto que favorecer ese punto, ¿verdad? Entonces, agrego una droga que me inhiba un punto, entonces me voy a fijar en unos valores negativos más extremos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, yo podría saber que esta reacción, ¿verdad? Este es el código de una reacción, es la más sensible. Nosotros a nivel experimental hicimos una validación en el cual veíamos que a nivel de predicción del modelo matemático, agregando 2 quimioterapias, dependiendo de la combinación, veíamos que en algunos casos casi no habían muertes, es decir, casi no hay puntos rojos, recuerdan que rojos eran asociados a muerte, y otras quimioterapias, si las poníamos, había mucha muerte. Y entonces eso nosotros lo pudimos evaluar y validar experimentalmente. Bueno, entonces como ven aquí en rayas están las predicciones del modelo matemático y luego tenemos aquí las representaciones de los valores del modelo ajustado, el modelo experimental, en el cual vemos las desviaciones estándar que, o sea, ese intervalo de confianza y para la mayoría de casos queda justamente con las predicciones, lo cual nos valida entonces nuestro. Entonces, en resumen, en este primer caso utilizamos un acercamiento de biología de sistemas ascendente, en el cual asumimos que todo el comportamiento del sistema, en este caso vida o muerte, podía ser estudiado únicamente utilizando unas pocas moléculas, menos de 15 moléculas de la vía de los fosfingolípidos. Y el hecho de utilizar varias quimioterapias me daba la opción de modular el comportamiento. No entré en todo el detalle de cómo llegamos a cuáles eran las quimioterapias y demás, ¿verdad? Porque eso implica ya algunos análisis de índole de inteligencia artificial, la integración ya propiamente de lo que es análisis de imágenes, porque teníamos muchísimas imágenes en el tiempo para diferentes condiciones experimentales y demás. Y teníamos un modelo, como les digo, que nos hacía entonces la asociación entre las mediciones que teníamos análisis de imágenes versus la viabilidad celular que medíamos en el laboratorio. Entonces, a partir de eso, entonces teníamos el tipo de predicciones, pero que se escapan de los objetivos de esta charla. En un segundo caso de estudio, tenemos un sistema que es de tolerancia a los antibióticos en un modelo de Pseudomonas aeruginosa. Este trabajo lo he desarrollado como parte del doctorado y que ya he terminado. Y que les voy a comentar rápidamente. Tenemos una bacteria Pseudomonas aeruginosa que se sabe que cuando nosotros le ponemos la ciprofloxacina, un antibiótico que afecta la replicación del ADN, nos va a generar una serie de cambios, o lo que esperamos a nivel transcriptómico, proteómico y finalmente de las redes moleculares. ¿Verdad? Como lo vemos ahí, tenemos una red basal y nos va a inducir una expresión de genes. Sin embargo, esperamos que esta bacteria no crezca, pero crece. Es una bacteria multiresistente, en particular este antibiótico. Entonces, el objetivo, en este caso de biología de sistemas, es describir toda la red molecular, la ruta, los genes asociados y eventualmente buscar los puntos sensibles, como les mencionaba antes, y tratar de destruir esta red
para determinar si es posible en alguna medida destruir, bueno, digamos la bacteria, que al fin y al cabo lo vamos a traducir a un no crecimiento, ¿verdad? Para combatir esa resistencia. En particular, tenemos una serie, un montón de detalles moleculares que aquí no estoy incorporando, pero uno de los casos que hemos estudiado es algo que llamamos el daño al ADN en estas bacterias y una respuesta que se activa cuando hay daño al ADN, que es la respuesta SOS. Y entonces básicamente con el daño al ADN se expresan estos genes que van a ir a tratar de reparar esos daños. Y en este caso, lo que nosotros tenemos es una mutante, ¿verdad? Esos son datos públicamente disponibles. Hicimos un análisis para estandarizar un protocolo, donde teníamos una cepa mutante que tenía inactivo un gen llamado LEXA, y que al fin y al cabo, entonces, esa mutante no iba a poder expresar las moléculas de la respuesta SOS. Y estos daños los inducíamos con la ciprofloxacina. Y entonces lo que hicimos fue validar primero una estrategia de análisis, ¿verdad? En el cual nosotros podíamos verificar, ven aquí en verde significa que está expresado un wild type, ¿verdad? La cepa no mutada, vean que tenemos los niveles aumentados en general para todos los genes de esa respuesta SOS, pero todos los de la mutante, los genes están apagados, ¿verdad? Básicamente lo que leemos acá. Eso lo hicimos con una red pequeñita, aquí como vemos la representación de cómo ellos interactúan, pero realmente lo que nos interesaba era realizar una comparación por el tiempo, utilizando más de 5,000 genes. De esos 5,000 genes hicimos un análisis de expresión diferencial en el cual pudimos ver que en el tiempo iba aumentando el número de genes que se iban expresando, ¿verdad? Pasando aquí, vean que un poco más de 100 a llegar a más de 1000 después de 120 minutos. Esto implicaba entonces en un análisis de enriquecimiento funcional para ver cuáles eran las vías metabólicas y de vías de transducción de señales asociadas a estos genes. Veíamos un aumento de la complejidad, como vemos acá, ¿verdad? Vean la diversidad de pathways que teníamos ahí en el tiempo. Y eso implicaba a nivel de red transcriptómica un aumento de la complejidad de estas redes, como vemos acá al inicio, al tiempo cero, una red en esta representación, ¿verdad? Unas poquitas moléculas, luego una red que ya empieza a crear un grupo bien definido, participando ya a los 30 minutos, y que ese grupo se mantiene esencialmente después de 120 minutos, en el cual tenemos más de 1000 genes, pero muchos de esos genes son genes que no conocemos cuál es su función. Entonces, en este tipo de redes ya no se pueden modelar, quedan descartados y esta red tiene unos 500 genes. Y bueno, cuando nosotros vamos a estudiar cuáles son los genes asociados, ¿verdad? Ese grupo verde, nos damos cuenta, lo que les decía, que hay muchos de los cuales no conocemos cuál es su función y algunos otros funciones muy generales, ¿verdad? Pero asociadas a las condiciones que estamos estudiando, por ejemplo, regulador de la SOS y metabolismo de moléculas como bacteriófagos y piocinas, que se saben que se activan durante la exposición a antibióticos. Finalmente, entonces eso fue parte, digamos, como un preámbulo para estudiar una cepa que verdaderamente nos interesa, que es Pseudomonas aeruginosa AG1. Es una cepa aislada del Hospital San Juan de Dios hace 10 años y que ha sido estudiada, digamos, en diferentes aspectos a nivel fenotípico y molecular. Y la relevancia que tiene esta bacteria es que es una bacteria multiresistente, pero que por primera vez se le caracterizaron dos genes, dos beta-lactamasas que nunca habían sido caracterizados en la misma cepa en Pseudomonas, en una cepa de Pseudomonas. Es decir, los dos genes sí ya estaban reportados desde hace más de 20 años, pero normalmente las cepas tenían un gen, el otro, o la mayoría de casos no tienen ninguno de esos dos genes. Y por primera vez se identificó en esta cepa, ambos genes fueron identificados. Entonces, ahí es donde resaltó, digamos, esa relevancia. Entonces, una cepa multiresistente a los antibióticos, inclusive los carbapenems,
que se considera ya, digamos, crítico no tener, o sea, que sea resistente a ella. Y debido a que en las estimaciones iniciales se logró verificar que esta cepa tenía más de 1 mega adicional que la cepa de referencia, se requirió un ensamblaje de novo, en el cual hicimos una comparación exhaustiva de múltiples acercamientos, ¿verdad? En el cual generamos un ensamblaje que inicialmente se veía así, pero debería ser un genoma circular definido, ¿verdad? Entonces, con diferentes estrategias que utilizamos para el ensamblaje del genoma, logramos reducir esa complejidad a una secuencia circular, como esperábamos. Y como les digo, esto lo que utilizamos fue una estrategia comparando múltiples acercamientos y empezar a utilizar criterios que nos iban a definir cuál iba a ser el mejor ensamblaje. Y con eso terminamos entonces una secuencia circular que tiene varios profagos, como vemos por acá. Entonces el genoma, finalmente entonces tenían estos fagos y tenía 2 integrones, ¿verdad? Que son elementos que nos llevan estos genes, el BIM2 y el BIM18, que son estos 2 los genes que les mencionaba, que por primera vez se reportan juntos en una cepa, y una serie de elementos como factores de virulencia, integrones, ¿verdad? Los 2 que les mencionaba, y un sistema CRISPR-Cas no funcional, antibióticos, genes de resistencia a antibióticos, perdón, y todos estos como haciéndolo muy particulares para esta cepa, que al ser del Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Circulando en pacientes inmunocomprometidos, se categoriza como una cepa de alto riesgo. Porque tiene estos mecanismos de resistencia a antibióticos y otros, ¿verdad? Y que se habían detectado causando infecciones nosocomiales. Entonces procedimos a hacer un análisis de RNA-seq, ¿verdad? En el cual entonces extrajimos el ARN en diferentes tiempos, a los 0, 2.5 y 5 post exposición a ciprofloxacina, y procedimos a hacer un análisis de la expresión diferencial de genes y con respecto al tiempo inicial, ¿verdad? Detectando entonces, como ven aquí, algunos genes en particular, muchos de ellos asociados a fagos y factores de virulencia. Y cuando creamos redes moleculares y de diferente tipo, ¿verdad? En los tiempos, vemos cómo se empiezan bueno, hay un montón de moléculas que interactúan entre sí, pero también hay otras moléculas que no logramos hacer una conexión con bases de datos. Entonces requerimos en ese caso un segundo tipo de análisis, que era el análisis de coexpresión, como les mencioné antes, para terminar de establecer esas relaciones y finalmente tener una red definitiva de este tipo. Como ven, hay algunas agrupaciones de triángulos azules que son genes de fagos y otras relaciones en colores, ¿verdad? Que se asocian ya propiamente a vías metabólicas y de transducción de señales específicas, todas asociadas a la condición post-exposición a la ciprofloxacina. Y en este tipo de análisis buscamos los genes hub, ¿verdad? Como los puntos calientes de cada uno de los grupos, ¿verdad? Como lo vemos aquí los grupitos, son como los genes principales a los grupos, y vemos que los genes, los triángulos, son los de fagos. Estos fagos nosotros pudimos complementar con análisis en donde veíamos curvas de crecimiento, en el cual conforme aumentábamos la concentración de ciprofloxacina, bajaba la curva de crecimiento, como lo vemos por acá, y eso mismo lo podíamos verificar en modelos murinos, ¿verdad? En modelos murinos. Entonces, como vemos, tenemos una integración aquí con estos gráficos de abajo, con datos transcriptómicos de PCR cuantitativo, tenemos datos de las curvas de crecimiento, tenemos un modelo murino, ¿verdad? Esto aunado a que entonces teníamos un genoma ensamblado de novo, en el cual entonces había 1 mega de información que no estaba en la referencia y que incluía los genes de fago, los integrones, cosas que no hubiésemos podido ver si hubiéramos utilizado solamente un mapeo a genoma de referencia. De ahí destacamos entonces la relevancia del ensamblaje de novo. Esto inclusive entonces lo validamos, ¿verdad? De que la caída en las curvas de crecimiento, voy a volverme, al nosotros identificar que la ciprofloxacina me inducía los genes de fagos, verificamos de que la muerte de esa caída en las curvas de crecimiento
se ocasionaba por la inducción de fagos. Es decir, que el antibiótico, pese a que la bacteria es resistente a ese antibiótico, induce los fagos y mata la bacteria. Aquí lo vemos con estas placas, y todos estos puntitos que vemos ahí son lo que llamamos las placas de fagos. Y entonces es un efecto indirecto de la ciprofloxacina, es justamente la inducción de los fagos y que lleva al fin y al cabo a la muerte celular. Esto inclusive en un modelo murino, ¿verdad? Como les mencionaba, pudimos verificar eso a nivel de órganos, y como lo vemos por acá, en el cual entonces cuando tenemos la ciprofloxacina, hay una caída en la mortalidad, y cuando cuantificamos la bacteria en órganos, vemos que están aumentados, mucho más en la condición control, ¿verdad? Y que se reduce cuando tenemos la ciprofloxacina. Pero los fagos están muy aumentados en esos órganos, ¿verdad? Con la ciprofloxacina, lo cual entonces es congruente con nuestra hipótesis que habíamos observado a nivel in vitro y ahora lo tenemos a nivel murino. Y bueno, esto nos ha permitido entonces tener algunas conjeturas de cuáles son los efectos de la ciprofloxacina en estos diferentes elementos que al fin y al cabo llevan, por ejemplo, a la inducción de los genes y demás. Y bueno, finalmente, entonces, como ven, esto es una aplicación específica de, de la biología de sistemas, en el cual entonces hacemos una integración de diferentes niveles ómicos para el estudio de los sistemas biológicos, y por lo cual entonces a nivel multiómico y es de mucha relevancia a la hora de tener nuestros estudios. Así que esperamos, ¿verdad? De que paso a paso podamos ir integrando toda esa información. Estos son procesos que normalmente por disponibilidad de recursos no se pueden hacer de una vez, y sino más bien que se van integrando datos a nivel de diferentes proyectos en el tiempo, y de ahí digamos que obtenemos este tipo de productos.